Buenas noches, o buenas tardes, noches, mejor, ¿no? Hay un texto que se indica en San Juan capítulo 3, versículo 16. No me voy a referir a este texto, solamente lo vamos a utilizar como una introducción. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 16? A este texto se le llama el Evangelio en miniatura porque está condensado el Evangelio. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijaron que este texto no tiene fecha? ¿Y por qué no tiene fecha? Porque Dios al mundo lo amó siempre. Y lo sigue amando y lo amará hasta el fin. Esperando que todo pecador se arrepienta de sus pecados, confesándolos al Señor. Es una maravilla que el pecador reciba a Cristo, pero aún es mayor esa maravilla que Cristo reciba al pecador. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, versículo 6. Este libro es un libro histórico. En el Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos. Los 4 evangelios, San Mateo, Marcos, San Lucas y San Juan, y este libro de los Hechos, 5 libros históricos. Aunque debo decir que en los evangelios también hay mucha profecía. Por ejemplo, al final del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, allí el Señor habla de las señales antes del fin. Algunas de estas señales ya se cumplieron con la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70 de nuestra era, cuando el Señor dice sobre este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70. Pero las otras profecías aún tienen que cumplirse. Y son profecías apocalípticas. En el Evangelio según San Juan también hay muchísima profecía. Pues cada milagro, el apóstol Juan no lo presenta como milagro, lo presenta como señales. Por ejemplo, esta primer señal hizo Jesús estando en Caná de Galilea, cuando Él transforma el agua en vino. Y eso es un anticipo de lo que será las bodas del Cordero. La barca en medio del mar es una figura del pueblo de Israel en medio de la gran tribulación. Cuando el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 9 sana al ciego de nacimiento, le da la vista, eso es una figura del pueblo de Israel que hoy vive aún en la ceguera, pero como dice el apóstol Pablo, va a llegar el día cuando le van a sacar la venda de los ojos y del corazón y van a ver al Señor Jesús, como el ciego de nacimiento. Y así podría presentar otros casos, otros ejemplos, pero creo que con estos son suficientes. Vamos ahora al Evangelio, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Casi digo el Evangelio porque este libro de los Hechos de los Apóstoles es una continuación
del Evangelio de Lucas? Pues es el mismo autor. Vale decir que los Hechos de los Apóstoles es una continuación de los Evangelios. Dice así, capítulo 16, versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí se incluye Lucas en la primera persona en el plural. Antes Lucas no estaba con ellos, ahora sí. El escritor Lucas dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí Lucas se involucra en el grupo. Partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cosa acostumbrada en aquellos tiempos. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el mensaje de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ya van varias personas convertidas. Lidia de Tiatira, su familia y ahora esta chica. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro o la plaza
donde se dirimían estas cuestiones, ante las autoridades, algo así como los tribunales. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sus cuerpos estaban presos, pero su alma y su espíritu no estaban presos. Estaban orando y alabando al Señor en esas circunstancias tan adversas y tan difíciles. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hasta ahora tenemos dos cosas grandes. La chica daba gran ganancia a sus amos y ahora tenemos un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No sabemos cuántos eran. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Los apóstoles, el apóstol Pablo y algunos de sus colaboradores, están predicando el evangelio en Asia. Quieren ir a un determinado lugar, pero el Espíritu se los prohibió. Quieren ir a otro lugar, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Vemos cómo el Espíritu Santo los guiaba a la tarea de evangelización. ¿Por qué el Señor los saca de Asia para llevarlos a Europa? No lo sé, lo supiera, lo diría. Pienso, entre otras cosas, que el Señor tendría otro siervo preparado para esa honrosa tarea en Asia. Les recuerdo que el apóstol Pedro escribe su primera carta a los expatriados en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia. Bitinia era un lugar donde el Señor no les permitió que fueran. Pero Pedro después les escribe esta carta a ellos, a los expatriados en esa parte del Asia Menor. ¿Habrá continuado el apóstol Pedro con esa tarea? Posiblemente, puede ser. En eso, el apóstol Pablo ve una visión, un varón macedonio de Macedonia que le decía: pasa a nosotros y ayúdanos. En otras palabras, lo que el varón le quiso decir: vengan a nosotros porque necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos escuchar la palabra del Señor, como la necesitamos nosotros y como la necesita usted. Después de recorrer algunos pueblos pequeños, llegan a un lugar sumamente importante llamado Filipo. Ya están en Europa. Hay una larga cadena de montañas en ese sector que divide Asia de Europa y Europa de Asia. Y ahí en Filipos esa cadena de montaña hace una bajada de tal manera que libera el paso hacia los dos continentes con toda rapidez. Antes no existían, pero hoy hay nudos ferroviarios que van y vienen, y también el transporte transita mucho por ese lugar. Y era un lugar sumamente estratégico. ¿Saben por qué se llama Filipo? Porque a esta ciudad la fundó el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande o Alejandro el Magnífico, como se le llama, un gran conquistador en aquella época. Y su papá fundó Filipo, un lugar sumamente estratégico, comercialmente, militarmente y políticamente. Pero para el apóstol Pablo era un lugar estratégico para predicar el Evangelio. Llama la atención, me llama la atención, que la palabra de Dios nos dice que allí en Filipos había unas hermanas femeninas que iban a la reunión de oración. Y Pablo y sus colaboradores van con ellas y esa reunión se hacía junto al río. ¿Por qué se hacía la reunión junto al río? Es raro. Me suena muy raro que los apóstoles y las mujeres vayan a hacer una reunión junto al río, no es normal. Pero ¿saben por qué van a hacer la reunión junto al río? Porque en Filipo no había sinagoga. No había sinagoga. Entonces ahora no me suena nada raro. En algún lugar la reunión tenía que hacerse. ¿Quieren comprobar lo que estoy diciendo? Los Hechos, entre otros pasajes, ¿no? Capítulo 9, verso 2, dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. En Damasco había sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era un recinto, un lugar quizá como este, con la característica de la época, con la construcción de la época, donde se reunían los judíos para estudiar la palabra de Dios. Vale decir, donde había grupo de judíos, había una sinagoga. Verso 20. Enseguida predica Cristo, Pablo, en las sinagogas. Quiere decir que en Damasco había varias sinagogas y en Jerusalén también había varias sinagogas. Capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. En Iconio también había sinagoga. Capítulo 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Verso 17.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. En Atenas también había sinagoga. Capítulo 19, verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, en donde en Éfeso también había sinagoga. Y así podía seguir hablando. Ya con esto es suficiente. Tenemos la certeza, la seguridad que en Filipos la reunión se hacía junto al río porque no había sinagoga. Pero había otra cosa allí muy importante. Dice la Escritura, el relato bíblico, que allí había una colonia. No había sinagoga, pero sí había una colonia. ¿Qué colonia? Una colonia romana. Era tan vasto, tan inmenso el imperio romano en aquella época, que abarcaba gran parte del mundo de aquel entonces, que en cada lugar estratégico, como Filipos, levantaban una colonia, es decir, una pequeña Roma en distintos puntos principales, con la misma cultura, la misma vestimenta, el mismo idioma, todo lo mismo, todo lo mismo. Había una colonia. La primer convertida en Europa es esta señora llamada Lidia de Tiatira. Era ella asiática, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor también amó y ama a los asiáticos. Ella era de Tiatira. Les recuerdo que el apóstol Juan escribe 7 cartas a iglesias en capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis, y una de esas cartas está dirigida a la iglesia en Tiatira. No la iglesia de Tiatira, La iglesia no era de Tiatira, no pertenecía a Tiatira. En Tiatira, estaba en Tiatira, que es otra cosa muy distinta. Lidia era una señora asiática de mucho poder económico. Tenía una espalda económica muy, pero muy ancha. Ella era vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte que se extraía de la glándula de un molusco. Se apretaba esa glándula y salía un líquido lechoso, y ese líquido se exponía al aire, se oxidaba, tomando un color rojizo, y con ese tinte se teñían las ropas muy, pero muy caras. Les recuerdo también que el Señor presenta una historia de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía todos los días banquete con esplendidez. Esta señora adoraba a Dios. Estaba muy cerca del Señor, pero le faltaba la salvación. Escucha la predicación de Pablo, se convierte a Cristo. Pero hay un episodio notable. Mientras otro día se dirigen a la reunión, una chica. Lidia era muy rica, era asiática, una mujer mayor de edad. Y ahora nos toca esta chica, esta jovencita. Esta era griega. ¿Cuántos años habría tenido? 15, 16, 17. Ya no era rica como Lidia, ya era una chica muy humilde, de muy escasos recursos. A ella, pobrecita, en los bolsillos no le quedaba nada, todo era para los demás, para los amos. Y esto me hace pensar en el día de hoy, cuántos chicos, jóvenes, niñas, niñitas, jovencitas, adolescentes, están sumidos en el flagelo de la droga sin tener un peso en el bolsillo, mientras los otros se hacen ricos.
La historia no cambió mucho, ¿eh? La historia no cambió para nada. Daba gran ganancia a sus amos. Pero esta chica, mientras los apóstoles iban a la reunión, iba predicando el Evangelio. ¿Y qué mensajes que estaba predicando? Estos son los hombres que predican el Evangelio. Estos son los hombres que predican el mensaje de salvación. Pero paremos un poco. Paremos un poco. Esto lo hizo un día, lo hizo otro. Y ya el apóstol Pablo ya no le gustaba mucho esta cuestión. Se habrá rascado la cabeza, habrá mirado, otra vez esta chica gritando esto. ¿Saben por qué? El Señor nunca recibió alabanza del infierno. Alabanza del diablo el Señor no las quiere. No la necesita. El Señor en una oportunidad dijo, preciso la alabanza de las piedras, pero nunca del infierno. El infierno nunca puede patrocinar el Evangelio, y si el infierno llega a patrocinar el Evangelio, pronto lo va a pervertir. Pronto lo va a pervertir. Entonces, no. Y el Señor también hizo callar a muchos endemoniados, porque no permitió la alabanza del infierno. El apóstol Pablo interviene. Espíritu inmundo, sal de ella, como hacía el Señor en su tiempo, en su época. Otra chica convertida al Señor. Pero ¿qué pasó luego? Como le daba gran ganancia a sus amos, se armó una, en vez de estar contentos, felices, porque una chica que vivía en el pecado, bajo el dominio del diablo, se había convertido a Cristo, tendrían que haber estado contentos. Al Señor le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor sana al endemoniado gadareno? ¿Qué hicieron con el Señor? En vez de estar agradecido, bueno, un hombre que era peligroso ahora es un hombre sano en su juicio cabal. No, no lo aceptaron. Al Señor lo echaron de sus contornos. Le dijeron que se fuera. ¿Cuántas veces el Señor estuvo cerca de tu vida? ¿Alguna vez le has dicho que se vaya? Cosa grave y cosa seria tomar esta decisión. Cosa grave y cosa seria. En el infierno, el mal de Alzheimer no existe. No existe. Van a tener todo buenas memorias allí, como tenía el rico de la historia que presentó el Señor cuando dice, ya en la tierra tengo 5 hermanos, vayan a predicarles para que no vengan a este lugar, para que no vengan a este lugar. Se acordaba, tenía memoria. Llamaron a Pablo y a Silas, un juicio muy rápido, a la cárcel. Claro, los amos habían perdido la ganancia, habían perdido la gran ganancia que tenían. Los apóstoles a la cárcel. Pero aquí hay otro acontecimiento. Lidia, asiática, muy rica, de una edad bastante mayor, con una fina cultura. Esta jovencita era griega, muy pobre, sin cultura, muy jovencita. Pero ahora nos toca el tercero de los casos. Este ya era un ciudadano romano. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es para todo hombre? Este es el único capítulo de la Biblia que presenta conversiones de distintas nacionalidades. Anoten, el único capítulo de la Biblia. Era romano, de una edad mediana, un poquito para arriba, de un poder económico de la clase media
un poquito alta, se produce un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel temblaron, las puertas se abrieron. El carcelero que estaba dormido quería suicidarse con su espada. Advierte esto el apóstol Pablo y le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué hace el carcelero? Pide luz. Estaba en tinieblas. ¿Hay luz en tu vida? ¿Hay luz en tu alma? ¿O estás en tinieblas? ¿Por qué no toma la actitud de este carcelero romano de edad mediana, un poco arriba? ¿Por qué no toma esta actitud también? Pidiendo luz, estaba en tinieblas. La palabra de Dios dice que todo aquel que no tiene al Señor está en tinieblas, vive en tinieblas. Pero Cristo es la luz, que a través de su mensaje, que es el Evangelio, quiere darle luz a ustedes. Pero hay que tomar una actitud. Es la de Lidia, la de la chica esclava y la del carcelero, que los tres aceptaron a Cristo. Anotando también la familia de Lidia y la familia del carcelero. No se nos dice que si la familia de la chica se convirtió o no, no sé nada, no sé nada. Pero ella sí se convirtió. Y pensar que a estos tres lo vamos a ver en el cielo. No se olvide, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo no tiene fecha. Dios al mundo lo amó siempre y hoy sigue amándolo a usted. El carcelero hace una pregunta. Dos. Primero pide luz. Y la segunda, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no le dice que tenía que hacer esto o aquello. No hay que hacer nada. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer que el Señor Jesús vino del cielo a morir en la cruz del Calvario. Y vino a morir por nosotros los pecadores. Vino a morir por nosotros los pecadores. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, como hizo con el carcelero. Pide luz. ¿Dónde hay luz? ¿Dónde está la lámpara que alumbre un poco este desastre que hizo el terremoto? ¿Cuántos terremotos habrán pasado por tu vida? Y seguramente varios. Estás en tinieblas, pide luz. Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Ya termino. Hasta aquí llega mi mensaje. La última pregunta que le hago. ¿Ha recibido usted a Cristo? Si no lo ha hecho, hágalo esta noche. Hágalo esta noche. Dios a todos les da una oportunidad. A todos. A todos. Mañana puede ser muy tarde. Sí, mañana puede ser muy tarde. La palabra de Dios cuando habla de la salvación siempre habla de hoy. Hoy. Cuando nació el Señor, ¿cuál fue el anuncio? Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La oportunidad es hoy. ¿Habrá alguno que quiera aceptar a Cristo? No se vaya sin hacerlo. Puede hablar con el hermano con el cual usted tiene más confianza. No hace falta que lo haga conmigo. Si quiere hacerlo, en buena hora, mi enhorabuena. Con tal que usted no se vaya de este lugar sin la salvación. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por la claridad del Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres tan grande, tan bueno y tan fiel, que ofreces al hombre pecador un eterno y amplio perdón. Señor, salva las almas. Bendice este mensaje. Señor, si hay almas atribuladas, cansadas, fatigadas, tú eres la luz, tú eres el descanso. Cuánto quisiéramos ver almas entregarse a Cristo. A nosotros los creyentes, guárdanos, líbranos del mal. Señor y Padre, hay momentos en la vida que estamos tristes y acongojados. Señor, toda la familia está muy afectada por la salud de nuestro hermano Roberto Asís. Señor y Padre, tú solo sabes el estado de él. Nosotros quisiéramos que no haya enfermos, que todos estemos sanos, pero siempre hay enfermos. Hoy está él, mañana quizás estaremos nosotros. Señor, que sea tu voluntad. Bendice su familia, sus hijos, la iglesia en la cual él se congrega. Oramos en el nombre de tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.